Hola, sean bienvenidos a Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles, y hoy hablaremos de dos elementos fundamentales en torno a la ya multicitada y analizada película Emilia Pérez. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Yo no voy a dedicar el tiempo a hacer una sinopsis de la película, ni mucho menos voy a hacer un análisis. Esto por dos simples razones. La primera, porque ya hay muchas críticas, hay muchas reseñas, hay muchos desgloses de la película. Y por el otro lado, porque yo no me considero un experto en el séptimo arte, entonces sería un absurdo el yo quererme meter a aspectos técnicos y demás. No obstante, voy a tocar dos elementos que están muy relacionados con el proyecto de Yo Leo y por el otro aspecto, cosas que sí conozco. Entonces, adentrémonos a esos elementos. El primer elemento que yo quiero destacar es uno que a veces es discriminado principalmente en el ámbito académico, pero con Emilia Pérez tenemos un muy buen ejemplo de la importancia que tiene. ¿A qué elemento me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al elemento de los métodos de investigación. Sí, no me dejarán mentir, todas las personitas que ya sea a nivel medio superior o a nivel superior aborrecieron las clases, aborrecieron la asignatura de métodos de investigación. Siempre se habla de que es absurda la asignatura, que no vale la pena dedicarle tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo espero que a partir de Emilia Pérez descubramos la importancia de saber investigar, porque así como lo han referido muchos comentaristas y muchos críticos de la película, uno de los elementos que hace que aborrezcamos la propuesta cinematográfica que nos brinda esta película es su nula investigación. Es decir, elementos lingüísticos, elementos narrativos, elementos socioculturales están mostrados de una manera tan superficial que es molesto para quienes vivimos en México. Y en este momento no nos vamos a envolver en la bandera ni nada por el estilo. Hasta incluso vamos a quitarnos la bandera, o en este caso me voy a quitar la bandera de mexicano y vamos a analizarlo desde una perspectiva académica, desde una perspectiva lógica. ¿Qué error comete la producción y todos los personajes que están detrás del guión de Emilia Pérez? El haber tomado los aspectos fundamentales de la historia con una superficialidad tal que raya en lo molesto, que raya en lo ofensivo. Elementos que podían haberse subsanado de manera muy fácil si se hubiese hecho una investigación. ¿Qué elementos son los que más se destacan? Puntualmente voy a referir algunos. Los lugares donde vive la gente de clase alta. Eso es mostrado en la película de manera equivocada. Situación que podía haberse subsanado si se hubiese hecho una investigación superficial también, pero se hubiese hecho una investigación mínimo. Otro elemento son las multicitadas frases, ¿no? Más allá del buen o mal manejo del español y de las tonalidades y de los modismos, etcétera, hay ciertas cosas que están totalmente alejados de la realidad. En consecuencia, evidencian que no se tomaron la molestia de ver esos modismos, esos aspectos socioculturales inherentes a México. Y por último, que es el hilo conductor de la película, que es el tema de la desaparición forzada. En recientes fechas han salido en entrevistas muchos personajes de esta producción a decir la aberración de que, bueno, México fue tomado como un telón de fondo, pero hubiese tenido lugar cualquier otro lugar para la película. Eso evidencia, por un lado, un afán de quererse proteger de los señalamientos y por el otro lado, esto que les estoy mencionando, la falta de una metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, si vas a tocar el tema de la desaparición forzada y escogiste a México como tu escenario, si hubiesen hecho una investigación somera, se hubieran dado cuenta de que esa problemática es genuina, es real en el país. Por lo tanto, tendrías que haber, opción 1, investigado más para que tuviera ciertos aspectos apegados a la realidad la película, o bien hubieras escogido otro escenario si es que es verdad que México es solo un pretexto. Entonces, como pueden ver, la metodología de la investigación no es una asignatura burda, no es un estorbo, es una herramienta fundamental para saber comunicar de la mejor manera lo que queramos. No importa si es algo objetivo, como lo puede ser un ensayo, una investigación científica, en consecuencia una exposición de un tema social, político, arqueológico, antropológico, literario. No tiene la menor importancia el tema, sino la forma de tratarlo. Y por el otro lado, la metodología de la investigación también nos va a servir para saber comunicar el qué, cómo, por qué y para qué. Muestra de ello es que Emilia Pérez no hizo esa chamba y vean el resultado. Sí, será una película que está siendo muy galardonada, lo cual está evidenciando que la
la gente que está aplaudiéndole y premiando esta película también es ignorante de los aspectos que les estoy mencionando. Es decir, tampoco hizo su chamba de investigar si lo que está reflejando la película está basada o no está basado en una investigación, somera o no, pero investigación al fin y al cabo. Y esto me lleva al segundo elemento, que está muy relacionado con el ámbito literario, que es el tema de la verosimilitud. ¿Cuál es uno de los mayores defectos que nos muestra la película Emilia Pérez? Que es una historia inverosímil. Inverosimilitud que nosotros podemos ver en estos aspectos que les mencionaba hace unos minutos en torno a la metodología de la investigación. Si hubieran hecho una buena investigación, hubieran descubierto los modismos, hubieran descubierto ciertas frases, hubieran descubierto las locaciones, hubieran descubierto ciertos mecanismos políticos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente la carencia de investigación hace que la película para nosotros los mexicanos y seguramente para cualquier persona latinoamericana o conocedora de la realidad, tanto mexicana como latinoamericana, o simplemente del tema de la desaparición forzada, encuentra en Emilia Pérez ciertos elementos que no hacen clic ni con la realidad, que ese es el elemento de la investigación documental, ni con la realidad que nos quiere mostrar la película. Perfecto. Emilia Pérez es una película, en consecuencia es un texto, metafóricamente hablando, de ficción. Pero si algo hemos aprendido, tanto en este espacio como en cualquier clase de literatura, es que toda historia contada tiene que tener verosimilitud. Hasta la historia más fantasiosa tiene que ir generando ciertos mecanismos para que quien la lee, o en este caso quien la ve, pueda irse adentrando, pueda ir entendiendo la sucesión de acciones que están teniendo lugar en la narración. Y eso no ocurre en la película Emilia Pérez. Cada uno de los elementos, insisto, más allá de la nacionalidad de quien esté viendo la película, si tiene un poco de conocimiento del tema, del contexto y demás, automáticamente no logra ser cómplice de la historia que se nos está contando. Automáticamente genera una enemistad, por decirlo así, con esta narración que está teniendo lugar. Es decir, automáticamente, más allá, insisto, de la nacionalidad, obviamente también está hablando un mexicano, pero intentando, como decía hace rato, quitarme la bandera y enfocarme en estos elementos que estoy tratando, la verosimilitud se pierde totalmente. El mejor ejemplo es que esta película es musical y evidenciando su falta de metodología de la investigación, los musicales no tienen ninguna relación con el mundo mexicano. ¿Qué le costaba al creador del guión hacer una somera investigación de la música mexicana, ya sea antiquísima, es decir, la música de mariachi, la música banda, o irse a lo actual, que son los corridos tumbados? Si ustedes analizan los elementos musicales de la película, están totalmente alejados de lo inherentemente mexicano. Casi, casi los musicales de la película es como de la categoría latino que nosotros vemos en los grandes certámenes de la música, ¿no? El Grammy latino o el Grammy general. Es música latina y ahí meten, como si fuera una licuadora, meten muchos géneros, muchas perspectivas, muchas temáticas. Justamente ese vicio de la industria musical se ve reflejado en la película Emilia Pérez. Entonces, hasta incluso el hilo conductor, la temática, el estilo de la película, al ser musical, evidencia esto que les decía de la falta de investigación y a su vez eso apuntala la falta de verosimilitud de la película. Insisto, los elementos lingüísticos y demás podríamos también tocarlos, pero ciertos modismos, ciertas conductas, incluso ciertos gestos, totalmente están alejados de la posibilidad que envuelve al entorno mexicano. Incluso el tema, vámonos otra vez al tema. El tema de la desaparición forzada es tratado de manera inverosímil. Eso evidencia una falta de carácter y de carácter. Esos dos elementos fundamentales en el momento de analizar personajes, en el momento de analizar una historia. El carácter de los personajes y los caracteres que envuelven dicho carácter de los personajes. Entonces, en síntesis, Emilia Pérez es una mala película no solo porque deja mucho que desear en el aspecto cinematográfico, en el cual, insisto, yo no me voy a meter, porque lo que podría decir es totalmente desde las vísceras, desde una interpretación sin fundamentos teóricos, sin experiencia alguna. Pero enfocándome en lo que sí conozco, que es la comunicación y la literatura, el aspecto narrativo, Emilia Pérez, en su carente metodología de la investigación, nos da una película inverosímil, lo cual es fatal en cualquier aspecto, desde el aspecto comunicativo, porque evidencia que no hizo su chamba, que era investigar aspectos que iban a enriquecer la obra, y debido a que la obra es narrativa, pues automáticamente derivado de una mala investigación, la obra final, la versión final de esta película, es una historia totalmente inverosímil, lo cual hace que nosotros, los espectadores, no nos podamos identificar, sin importar si somos o no mexicanos. Insisto, más allá de eso, si nosotros tenemos cierta sensibilidad y cierto conocimiento de lo que nos hace que nos quedemos anclados en una historia, no importa si es escrita o es audiovisual,
automáticamente Emilia Pérez no lo logra. Desde los primeros momentos de la película, automáticamente hay un shock, hay un choque ante lo que estamos viendo. Y esto es producto precisamente de esto, de una carente metodología de la investigación que desemboca en una historia inverosímil. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que Emilia Pérez es el perfecto ejemplo de la importancia de la asignatura de metodología de la investigación y la importancia de la verosimilitud en toda historia contada. Pues bien, espero que esta reflexión haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les extiendo la invitación a que estén al pendiente de todo lo relacionado con este proyecto llamado Yo Leo. A su vez, les extiendo la invitación para que usen el espacio de comentarios y me digan si vieron la película, qué les pareció, o simple y llanamente a través o a partir de las críticas, de los comentarios que se han hecho, ustedes, ¿qué perciben de Emilia Pérez? ¿Creen que estamos equivocados aquellos que señalamos sus carencias y por lo tanto nos extrañan tantas premiaciones, tantas nominaciones a premios muy importantes en la industria, etcétera? O bien usen el espacio de comentarios para sugerirme temas en este nuevo apartado llamado Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles. Ahora sí, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.